presentando a nuestros invitados, a quienes les agradecemos muchísimo por su presencia y también a todos ustedes. En primer lugar voy a presentar a la doctora Patricia Salas. Ella es socióloga egresada de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Realizó su doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Católica Santa María, con estudios en estrategias de desarrollo y políticas sociales. Ha presidido el Consejo Nacional de Educación, participando además en la formación del Proyecto Educativo Nacional. Es investigadora de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y miembro del Grupo Impulsor de la Inversión por la Infancia. Se desempeña como docente principal de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa y integró el primer gabinete ministerial del presidente Ollanta Humala como ministra de Educación. A continuación voy a presentar al doctor Nicolás Lynch. Él es doctor en Sociología en el New School for Social Research de Nueva York y magíster en Ciencias Sociales en el Flaxo de México. Es profesor principal de Sociología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y profesor en la Maestría de Ciencias Políticas de nuestra universidad. Ha enseñado también en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres. Es columnista político del diario La República y director del blog de análisis político Otra Mirada. Ha sido profesor invitado en la Johns Hopkins University, en el New School for Social Research y en la Universidad de Wisconsin en Madison. Ha sido investigador invitado del Woodrow Wilson International Center for Scholars. Ha sido decano del Colegio de Sociólogos del Perú, director de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ministro en la cartera de Educación. Y finalmente, permítanme presentarles al señor Renzo Saravia. Él es representante estudiantil ante la Asamblea Universitaria para el periodo 2012-2013, es miembro del Tribunal de Honor de la PUC. En el año 2014 fue secretario de la Federación de Estudiantes de nuestra universidad. Actualmente es presidente de la Federación de Estudiantes y estudia el 10º ciclo de la Facultad de Gestión y Alta Dirección con mención en Gestión Empresarial, con interés en los campos de innovación, marketing, teoría organizacional y finanzas. También ha sido representante de nuestra universidad en el CADE Universitario 2015. Con ellos vamos a tratar el tema de la sostenibilidad de las universidades. Antes de darle luz a la palabra a la doctora Salas, yo solo quería hacer una brevísima mención, ¿no?, sobre el término sostenibilidad. Como muchos de ustedes recordarán, fue un término que se puso de moda a finales de los años 80 a raíz del informe de la Comisión Brundtland, que presentó un famoso documento, ¿no?, sobre nuestro futuro y destino común. Y ahí se definía al concepto en términos muy simples, pero también muy importantes, ¿no?, y que consistía en decir que el desarrollo sostenible es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y en este informe, es decir, en la raíz del término que se puso de moda en los años 80, se hacía referencia a tres grandes dimensiones, ¿no?, la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Es decir, era un término con estas tres connotaciones: económica, social y ambiental. Y tal como ha presentado en la introducción el profesor Garatea, nosotros también estamos pensando este término de manera prospectiva en términos de otras dimensiones, ¿no?, en términos de la dimensión académica y de la dimensión institucional. Y es por eso que la reflexión en términos del futuro de las universidades y la sostenibilidad de ellas mismas va a ser mucho más compleja. Y finalmente, el otro pequeño punto que quería mencionar es que este desarrollo sostenible solo es posible si es que la participación de todos los actores involucrados no solo está garantizada, sino que se fomenta constantemente. Se supone que en los orígenes, ¿no?, las universidades eran estas corporaciones muy horizontales en donde los procesos de enseñanza-aprendizaje generaban unas comunidades de aprendizaje realmente notables por su horizontalidad y su espíritu crítico. Y yo creo que ese es un punto que habría que rescatar y poner en el centro de los debates sobre la sostenibilidad
de las universidades del Perú en el siglo XXI. Eso sería todo por mi parte. Doctora Sala, usted 15 minutos. Gracias, muy buenas tardes con todos y con todas. Teníamos una presentación, si la podemos ir poniendo, por favor. O me voy para allá igual. Los cambiamos de sitio mejor y yo lo copié. Sí. Bien. Yo voy a abordar el término sostenibilidad desde la lógica más bien institucional, de cómo nuestras instituciones, como nuestras universidades, pueden o están en el desafío de verse a sí mismas en un proyecto de búsqueda de sostenibilidad. Entonces, desde esa acepción del término es que voy a compartir un conjunto de reflexiones. Voy a obviar un poco las evidencias que ya las conocemos bastante. Entonces, la Universidad Peruana hemos titulado la exposición El reto de la sostenibilidad. Ahora sí, ¿no es cierto? Pero la primera pregunta es ¿cuál sostenibilidad? Normalmente se habla de sostenibilidad como la capacidad de durar en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta para mí en este caso es ¿de cuál sostenibilidad hablamos? En la posibilidad o la capacidad de nuestras instituciones de no morirse y de permanecer en el tiempo, o de la capacidad de nuestras instituciones, las universidades, de cumplir con su misión, de cumplir con su rol social. Si nosotros viéramos las sostenibilidades de la lógica de permanecer en el tiempo, eso no es igual para todos. En la realidad tenemos diferentes tipos de universidades, algunas, las públicas antiguas, que ya tienen una tradición, una institucionalidad, una historia, trayectoria, etcétera, una vida que a veces las hace muy fuertes y a veces las hace muy débiles por su inercia y la cantidad de problemas que tienen desde atrás, las universidades públicas nuevas que tienen otros tipos de problemas, las privadas con fines de lucro, las privadas sin fines de lucro. En realidad, lo que demuestran las cifras es que hay público para todas. Y eso se ha demostrado en el aceleradísimo y constante crecimiento de la matrícula universitaria en el Perú, en la fuerte presión que uno siente en las diferentes poblaciones por tener su propia universidad y una fuerte presión de generar universidades públicas, una por provincia. Personalmente me parece una locura. Y en contraparte también el gran impulso del sector privado por crear universidades, ¿no es cierto? Entonces creo que hay público para todos, eso está clarísimo, hay suficiente evidencia al respecto. En esta lógica, sin embargo, el gran desafío de estas universidades luego es la empleabilidad de su propio público. Eso es lo que un amigo economista decía, que tenemos desenganchado el mercado de la educación del mercado laboral, a pesar de que las instituciones como las universidades forman para la empleabilidad de sus estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, en esta lógica de permanecer en el tiempo, podemos seguir teniendo más universidades y es poco probable que nuestras universidades se queden sin público. Y hay muchas que tienen una tremenda capacidad de adaptarse además a los públicos de muchísimas maneras. El otro sentido de la sostenibilidad, decíamos, es la capacidad de nuestras instituciones de cumplir su misión, de cumplir su rol social, que quiero resumir un poquito en esta lámina. Está debidamente conceptualizado en la ley universitaria, pero a mí me gusta resumirlo así, ¿no? Las universidades tienen como misión la posibilidad de usar, crear y transmitir conocimiento, ¿no? Entonces es toda la lógica de la investigación, de la innovación y tecnología y de la formación profesional y la divulgación. ¿Para qué o por qué? Para poder conocer o reconocer los problemas que las personas, las empresas, las comunidades dentro de la sociedad pueden tener y poder además fabricar soluciones también en una lógica tecnológica, en una lógica de servicios sociales.
Desde ese punto de vista, entonces también podemos tener diferentes tipos de universidades o universidades con diferentes vocaciones. Universidades están desafiadas entonces a formar profesionales competentes y éticos, como señala el proyecto educativo nacional. Están desafiadas a producir conocimiento, están desafiadas a articularse con la producción, llámese de las empresas, de las instituciones, del Estado, ¿no es cierto? Y están también desafiadas a hacer evidente su compromiso con el desarrollo y con el bienestar de la sociedad en la que se desenvuelve. Desde esa lógica, el desafío, en mi opinión, es mucho más grande y tiene que ver con el financiamiento, con el talento humano, con las personas que trabajamos en las universidades o que somos parte de la comunidad universitaria y con la institucionalidad. Es muy frecuente relacionar la sostenibilidad de nuestras universidades con el financiamiento o con la sostenibilidad de poder cumplir y desempeñar el rol que la universidad tiene en la sociedad respecto al financiamiento, así que empezaremos por ahí. El primer desafío es, por supuesto, el presupuesto, y eso tiene que ver con dos cosas. Primero, con el tamaño del presupuesto, llámese para las universidades públicas el que viene del Estado u otras fuentes, o para las universidades privadas de sus propias dinámicas de gestión empresarial o institucional privadas. Pero otro problema muy importante con el presupuesto es la estructura del presupuesto. El tamaño del presupuesto no garantiza necesariamente el cumplimiento del rol, sino cómo está estructurado. ¿Para qué pongo la plata? ¿En qué pongo la plata? ¿Cuáles son mis prioridades de política universitaria? Y si esas prioridades de política universitaria tienen su correlato en la estructura del presupuesto. Es muy frecuente decir que creemos en la investigación y que la investigación tenga cero presupuesto, o que creemos en la proyección social, o que creemos en el talento humano, y esas cosas no tienen correlato presupuesto. Un segundo problema respecto al financiamiento son las fuentes de financiamiento. Está, por supuesto, el Estado, particularmente para las universidades públicas, y en el caso de las privadas, eventualmente para el financiamiento de cosas como líneas de investigación o cosas así. Está todo lo que es la producción institucional, lo que conocemos en las universidades públicas como los fondos propios, actividades que generan fondos en la propia actividad universitaria, y lo tienen también las universidades privadas por la vía de servicios, ahora postulación a licitaciones, a consultorías, articulaciones con empresas, etc. Están fuentes de cooperación o de fundaciones que actúan como, no sé, mecenas de las universidades, o que deciden respaldar algún tipo de actividad o objetivo que tengan las universidades, y está eventualmente la articulación con las empresas y el mundo productivo, u otras que podamos ir generando. Digamos, no está claro el panorama de cuáles son las fuentes de financiamiento en nuestras universidades. En las públicas, obviamente, el rol del Estado es mucho más claro, aunque está fuertemente debilitado desde la época de la gran crisis, en donde se tuvo que dar carta blanca a las universidades públicas para que vieran cómo conseguían plata de donde sea o como fuera. Entonces tenemos universidades en donde sus recursos propios pueden llegar a ser el 50% de su presupuesto, lo cual produce también distorsiones en el servicio que presta a los estudiantes. Otro elemento crítico en el financiamiento, y en esto es más grave para las universidades públicas, aunque también puede tomarse de algunas maneras en algunas privadas, son las normas de gasto, en este caso de gasto público. La noción que tenemos de gasto corriente y gasto de inversión es absolutamente perniciosa e irrelevante para los sectores sociales en general, en donde la calidad de su acción depende de las personas. Entonces, si uno dice en el Ministerio de Transportes que tiene el 60% o el 70% de su presupuesto en personal, está frito porque no está haciendo carreteras. Pero si uno dice en educación que tiene el 60% del presupuesto en infraestructura, está frito porque no está haciendo educación. Lo mismo pasa con salud, interior y algunas otras, en donde las personas somos las que hacemos la vida institucional. Entonces, esta lógica generalizada de que si hay mucho gasto corriente, estamos haciendo mal la economía institucional, no juega. Entonces ahí tenemos que hacer algunos cambios importantes, porque lo de inversión es para una sola vez. El gasto corriente es el gasto continuo, investigar es una función continua,
enseñar es una acción continua y otras cosas más. Otro tema importante son las rigideces para hacer crecer el gasto corriente. Si hay algo difícil de hacer crecer en el Estado es el gasto corriente. ¿Por qué? Porque cada sol que el Estado decide que va a ser gasto corriente es un compromiso para el resto de la vida. Entonces el Ministerio de Economía y Finanzas trata en lo posible de que si te va a aumentar presupuesto va a ser en inversiones, porque eso puede crecer o dejar de crecer de un año a otro, pero el gasto corriente no. Una vez que te dice te pongo 10 soles más, se compromete para toda la vida contigo. Entonces hay que mirar cómo se trabajan las rigideces del gasto corriente en aspectos como educación, en este caso para la universidad en particular. Otro elemento es la normatividad para asociar inversión a proyectos de investigación, innovación y servicios. Siendo el gasto de inversión el más flexible y el más posible de acceder en el Ministerio de Economía y Finanzas y eventualmente también las instituciones privadas, con otra lógica, pero se puede hacer algunos símiles, es importante mirar cómo algunas actividades que pueden tener un principio y un fin, como un proyecto de investigación o algún tipo de servicio a la comunidad o algún tipo de servicio a lo que fuera, podrían trabajarse en la lógica de presupuesto de inversión, pero requiere ajustar la normatividad de todo lo que es la dinámica de uso del presupuesto de inversión. Y por supuesto también hay normas de gestión institucional. Nos tenemos que organizar para adentro para hacer las cosas mejor. Separar las cuentas de las actividades productivas de las actividades corrientes es crítico, tanto para sincerar las estructuras de costos de los servicios que prestamos, cuanto para evitar la competencia desleal a otras entidades productivas que además actualmente van a estar nuestros propios exalumnos en esas actividades. Las estructuras administrativas también tienen que retrabajarse para tener la flexibilidad, la oportunidad y los procesos necesarios para favorecer las actividades y de investigación y generación de servicios colateralmente a todo lo que es la formación. El segundo gran reto, decíamos, es el del talento humano, y ahí estamos, salvo algunas instituciones privadas, ¿qué les puedo decir? Pues es hasta doloroso, ¿no es cierto? No tenemos políticas de captación de los mejores cuadros que podrían ser nuestros profesores o nuestros investigadores. Entonces, nuestras rigideces para tomar personal son tan grandes y nuestra corporación funciona con tanta fortaleza que no podemos tener, rara vez se encuentra en una universidad pública, una política de captación de personal. A veces hay alguna escuela, alguna facultad que logra algunas cosas, pero si no captamos a los mejores estamos fritos para el futuro. Fin de la sostenibilidad para la misión. Políticas de retención, se nos van gente muy valiosa a otras universidades o al sector privado por diversas razones, desde porque es más interesante hasta porque ganan más. Políticas de estímulo, si queremos que la gente haga cosas tenemos que tener políticas de motivación, estímulo, hay muchas cosas sobre eso, de desarrollo de capacidades. No puede ser en el sector público, en las universidades públicas, el profesor que sale de licencia para una maestría, un diplomato o cualquiera de estas cosas tiene que contar con el respaldo de un colega que gratis le va a hacer parte de sus horas. Entonces, ahí necesitamos una política de desarrollo de capacidades y otra de soporte y redes, desde bibliotecas, internet, facilitación para redes, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, hay un tema crítico con la institucionalidad. Las instituciones tienen que poder funcionar. Yo antes había titulado esta lámina de como cultura institucional. Creo que es más que eso. La primera lógica de recuperar y organizarnos para el bien hacer, para la responsabilidad, para la excelencia. El bien hacer es una cosa muy, muy descuidada en nuestras instituciones y a veces cuanto más grandes son, es más difícil contagiar ese espíritu de voy a hacer las cosas bien. No es que voy a dictar mi clase y mañana ya veremos, voy a hacerlo bien. Eso es un espíritu que hay que trabajar, fortalecer, contagiar, tiene muchas aristas, pero es un pendiente que tenemos que trabajar sí o sí. Organizarnos para la cooperación, para el trabajo colaborativo, para trabajar en comunidades, tanto dentro de nuestras universidades como con otras universidades o con otras comunidades dentro de la sociedad donde nuestras universidades se desarrollan. Eso es un expertise, eso se organiza, hay formas de hacerlo, hay herramientas y creo que nuestras universidades
tienen eso como por default. El profe que tiene ganas es parte de una red, el que no, pues se acabó, no pasa nada, inercia total, ¿no es cierto? Entonces eso tiene y puede ser parte de la organización universitaria. La valoración del esfuerzo, la creatividad y la originalidad. Nadie repite algo que no tiene estímulo, salvo algunos estoicos que felizmente todavía hay en la universidad en general y en la universidad pública en particular. O sea, hay unos que nunca pierden la fe y están ahí hacia adelante, pero una lógica de liderazgo y organización tendría que tener mecanismos de valoración del esfuerzo, creatividad y originalidad. Nosotros en el Ministerio decíamos que todo el que lo hace bien nunca se desanime, que los indiferentes se animen y los desanimados nunca nos contagien. Ese es un trabajo que hay que hacer, que hay que trabajar. La movilidad estudiantil y de docentes, por toda la lógica de redes, que significa de abrir fronteras, lo académico, la ciencia, es comunicarse, estar enredado permanentemente, diseñar procesos, procedimientos y protocolos. Nuestras universidades trabajan muy inicialmente, tienen poca institucionalidad y eso no favorece a cumplir objetivos, a cumplir roles, y con eso viene lo último, que es comprometerse con unos ciertos resultados. Yo como universidad quiero lograr ABC y tengo que organizar el conjunto de mi institución para comprometerme con ese A, B y C, que todos esperamos que sea también un compromiso con la sociedad y el bienestar de la ciudadanía. Muchas gracias. A continuación vamos a escuchar al doctor Nicolás Lynch. Adelante, por favor. Quisiera dar las gracias a la Universidad Católica y al Departamento de Humanidades, que ha tenido a bien invitarme para formar parte de esta mesa, dirigirles la palabra. Voy a leer 3 páginas que he escrito con motivo de esta presentación, porque creo que es la mejor manera de transmitir el conjunto de mis ideas. El título de la exposición es Razón democrática, mediocridad y razón tecnocrática en la Universidad Peruana. Hace 10 años publiqué la segunda reforma universitaria. Allí señalé que el mal que afrontaba la universidad era la mediocridad. Para vencerlo proponía completar la razón democrática que había levantado la reforma universitaria empezada en Córdoba en 1918, con una segunda reforma que sumara a la democracia la calidad de la educación universitaria. Argumenté que la razón democrática de la primera reforma había atendido al acceso y al gobierno de la universidad, así como la pluralidad de los contenidos de la enseñanza, pero se había agotado en la derrota del dominio oligárquico sin poder establecer un nuevo modelo universitario en el Perú. De esta lucha son hijos los intentos reformistas de 1919, 1931, 1946 y 1961, hasta coronarse en lo que denominé el Córdoba tardío que Luis Alberto Sánchez plasma en la ley de 1983. En todos ellos se busca implementar las banderas de la primera reforma, acceso y gobiernos democráticos, pero se deja de lado la calidad. Esta es una reflexión que ya está en una conferencia de Augusto Salazar Bondi en la Facultad